Esta es la actividad 1.1, es la explicación del surgimiento del Estado moderno. Es una breve explicación de cómo y cuándo surgió el Estado moderno. ¿Cómo y cuándo surgió el Estado moderno? Bueno, las bases del Estado moderno se empezaron a desarrollar en Europa a partir del siglo XIII, pero los primeros estados modernos realmente surgieron entre los siglos XV y XVI. El predecesor del Estado moderno pues fue el Estado liberal. El Estado liberal surgió en Europa, particularmente en Inglaterra, y eh, se caracteriza por un mayor respeto a la libertad, la igualdad y una mayor separación entre la Iglesia y el Estado. Eh, el Estado liberal terminó con el absolutismo. Los principales tratadistas del Estado moderno fueron George Jelinek, Kelsen y bueno, otros. Pero ¿cuál es la diferencia entre el Estado liberal y el Estado moderno? O sea, entre su predecesor más inmediato. Bueno, que el Estado moderno le asegura al individuo lo que no puede asegurar por sí mismo, ni por la acción espontánea de los grupos sociales como la seguridad social, el empleo, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, las ideas o el pensamiento político de Hobbes y de Locke. Locke manifestó que el Estado tiene la misión de proteger los derechos naturales del hombre y estaba a favor de la separación de poderes con la Iglesia. Hobbes, por su lado, es un postulador del principio de que la sociedad se funda a partir de un contrato social entre los hombres, es decir, de un acto de la razón humana. Bueno, a esto se le llama contractualista. Y que el Estado es una institución que asegura la paz y la defensa común. Max Weber, que era su pensamiento, pues es del plano sociológico, pero él fue el que mencionó que el Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza pública. Y por lo que se refiere al Estado moderno mexicano, bueno, aquí tenemos que, según Cosío Villegas, el Estado moderno en México surgió en 1867, pero eso es una situación o una fecha más que nada teórica, porque realmente no fue así, aunque él lo situó en esa fecha. Nosotros vemos que la Constitución de 1857 tenía huellas liberales, que la revolución contribuyó a la modernización del país y fue determinante en la edificación de nuestro Estado moderno. Y la Constitución de 1917 ratificó la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Y las condiciones necesarias para el surgimiento del Estado mexicano fueron dos: la institucionalización y laico, que el Estado es laico, o sea, la separación del Estado con la Iglesia. Para Cosío Villegas fue realmente la secularización la que construyó el Estado mexicano moderno. Y estas son las definiciones de Kelsen y Bobbio, que dicen que el Estado moderno no es otra cosa que un ordenamiento jurídico que tiene como finalidad general ejercer el poder soberano sobre determinado territorio y al que están subordinados de manera necesaria los individuos que son parte del mismo. Y básicamente tienen dos características los estados modernos: la soberanía y la legitimidad. Y la soberanía es la capacidad del Estado para imponer el orden al interior del mismo y garantizar su autonomía hacia el exterior. Que esto, pues, fue lo que manifestó Weber, pero en la sociología, pero aquí también se emplea, ¿no? Eh, Básicamente, el monopolio de la fuerza física.
Y los problemas que tiene actualmente el Estado mexicano, pues ya son referentes al crimen organizado y del crimen organizado, más específicamente el narcotráfico, donde se cuestiona la capacidad del Estado para el monopolio de la fuerza física, que no creo que se cuestione tanto, sino que, bueno, más bien están, digamos que entrelazados el, el gobierno con esa área, ¿no? Entonces nunca lo van a combatir porque pues son parte del mismo. Es como si se atacaran ellos mismos, pues no. Entonces no creo que como que lo que cuestione la capacidad en sí del Estado, sino es otra situación. Bueno, y ahora ya esto es la más, cómo se ha venido desarrollando la política en el Estado moderno mexicano. Bueno, tenemos la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929, que con el tiempo se transformó en el PRI y con el tiempo pues siempre se quedó el PRI, hasta en el año 2000, que ahí se dio por primera vez la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, pero fue hasta el 2018 cuando, bueno, llegó a la presidencia López Obrador de Morena, pero ahora hay un problema. Bueno, creo que es el mismo problema, pero con otro nombre. Ahora ya no es PRI, es Morena, pero es lo mismo y quizás sea peor que antes. Bueno, mi conclusión es que el Estado vive una profunda transformación, muy peligrosa para las nuevas formas políticas. Se está alejando cada vez más de la democracia. O sea, si con el PRI ya estábamos lejos, no, con Morena ya estamos aún más lejos. Y se está refugiando en, pues prácticamente una dictadura, que además es inoperante y son ofensivas, como todas las dictaduras, para la dignidad nacional. Bueno, es mi, bueno, esta fue mi presentación. Gracias.